Buenas noches, tutor y compañeros. Voy a hacer la presentación del curso de Sistemas de Adquisición y Acondicionamiento de Señales. Paso final, implementar el sistema diseñado grupo 203056. Los objetivos, aquí tenemos los objetivos que es unificar todas las fases anteriores del curso para realizar nuestro proyecto y comprobar su correcto funcionamiento. Además, integrar los diferentes trabajos individuales de los integrantes del grupo. Aquí teníamos ya la descripción del proyecto. Teníamos tres fases que era la primera: seleccionar los sensores, realizar el acondicionamiento de la señal adquirida por los sensores y visualizar los datos adquiridos. En nuestro caso, unificamos el paso 1 y el paso 2, la selección. Hubo sensores que en el mercado no los encontramos y optamos por los que teníamos más fáciles de conseguir. Para el sensor de luminosidad utilizamos una fotorresistencia y una adecuación de la señal. Aquí tenemos que la fotorresistencia nos entregaba 0.62 y 3.6 voltios como máximo. Entonces lo primero que tuvimos que hacer fue colocar un amplificador diferencial para eliminar ese 0.62. Aquí ya teníamos el voltaje que iba a variar de 0 hasta menos 3.02 porque este es inversor. Y luego con este lo amplificábamos por 1.65 para tener ya los 5 voltios y al mismo tiempo el filtro pasabajos nos hace de inversor, entonces ya teníamos la salida de 0 a 5 voltios positivo. Para el sensor de temperatura utilizamos el conocido LM35. Este sensor realmente no le tuvimos que hacer mucho acondicionamiento, a excepción del filtro pasabajos, que era necesario aplicarlo a todos, pero el, el filtro pasabajos tenía el inconveniente de que nos invertía la señal. Aquí lo colocamos con una ganancia de 1 para tener el mismo voltaje de entrada que el de salida. Y por último colocamos un inversor. Los potenciómetros aquí están colocados porque pues conseguir resistencias iguales es casi imposible. Entonces necesitamos para que la ganancia fuera exactamente 1. Para el sensor de humedad utilizamos el EYI69. Este sensor nos entregaba un voltaje de 0.35 y máximo 4.2. Entonces, al igual que el otro sensor, eliminamos ese pequeño voltaje con el amplificador diferencial. O sea, amplificamos la diferencia entre el voltaje y la señal y teníamos un voltaje ya de 0 a 3.85 aquí en la salida. Y luego para tener ese 3.85, perdón, aquí es menos 3.85 y menos 3.85 lo amplificamos por 1.3 para obtener de 0 a 5 voltios. El sensor de nivel de llenado del tanque. Realmente sensores no encontramos, entonces pensamos en diseñar un sensor. La idea fue utilizar un sumador de voltajes. Aquí tenemos la fórmula y tenemos 10 puntos de contacto que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 que van unidos a un punto en común que es la salida de señal y por el otro lado pues tenemos los 12 voltios. El agua hace contacto entre la línea de 12 voltios y cada uno de los puntos y cada vez que el agua va subiendo va haciendo contacto con uno nuevo. Entonces la idea es sumar esos voltajes y al final tener un voltaje análogo correspondiente al nivel de llenado. Aquí está el desarrollo del sensor. Una cosa importante era que el sensor tenía que, como era de inmersión, teníamos que aislar totalmente esto. Simplemente quedaba en contacto con el agua en la línea de 12 voltios y los 10 puntos. El voltaje de salida, pues según la fórmula, tenemos aquí la fórmula, nos dice que es RF sobre RIN, que esto corresponde a la ganancia del amplificador, más la sumatoria de todos los voltajes de entrada. Entonces, si teníamos 10 puntos y el voltaje de entrada serían 12, pues íbamos a tener teóricamente 120 voltios. Entonces, obviamente no los vamos a tener. Entonces, lo que hicimos fue colocar un amplificador con ganancia de 0.1. Aquí, este es todo, es el sumador de voltajes, ¿no? Es sumador e inversor. Entonces, pero le podemos ajustar la ganancia. Aquí la ganancia la ajustamos a 0.1 y tenemos 12 por ser, perdón, 120 que era el máximo, por 0.1 nos da los 12. Bueno, realmente no obtuvimos los 12, algo así como un poco, un poco menos. Entonces aquí lo ajustamos la ganancia y ya obtuvimos los 12 acá. Pero
Esto de voltaje era con polaridad negativa. Entonces aquí utilizamos de nuevo nuestro filtro pasabajos y ajustamos la ganancia de manera tal de que esos máximos 12 se convirtieran en 5, que lo logramos mediante una ganancia en este bloque de 0.46. Luego se hizo el montaje de todos los 4 sensores. Se utilizaron 2 integrados, cada uno tiene 4 operacionales, 2 por sensor, entonces son 8. La parte de control se hizo con el Arduino Uno y la visualización con una pantalla de 4×20. Aquí tenemos el control de las señales. Cada señal se controla obviamente por una parte del código, entonces aquí está la descripción de cada uno de los 4 tratamientos que se hacen. Por último tenemos los actuadores. Entonces, para el caso del control de la iluminación, en el invernadero se utilizó una polisombra. En este caso eran unas aletas que se cerraban o se abrían como una especie de persiana para permitir que entrara más o menos luz. Todas controladas por un servomotor, y el servomotor alimentado por un conversor que toma los 12 voltios de la alimentación normal y lo convierte en 6. Para el control de temperatura, pues utilizamos simplemente un ventilador. Ese ventilador iba controlado por un relevo en esta placa. En este caso es este relevo. Perdón. Y los otros relevos se utilizan para la válvula de llenado y para la de riego. Aquí tenemos el actuador para la electroválvula de riego. Aquí tenemos el tubo de riego y la electroválvula. Y para llenado tenemos la electroválvula de llenado. Aquí tenemos el sensor de llenado. Las conclusiones, pues fue realmente un trabajo muy bueno, conocimos muchas cosas nuevas, aprendimos cómo se trabaja con algunas, también cuántos inconvenientes vamos a tener en la vida real. O sea, en general fue un trabajo muy bueno. Y acá tenemos ya la bibliografía. Queda pendiente por incluir el video dentro de este documento. Muchísimas gracias.